Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos con la gran mayoría, entonces voy a proceder a... ¿Ya? A ver, Melanie Álvarez. Presente. Jaime Alvario. Jaime Alvario. Jaime Alvario. Anderson Astudillo. Presente. Steven Briones. Presente. A ver, Steven Briones. Presente. Ya. Presente. Listo. Diana Cali. Presente. Nicole Carranza. Presente. Alex Cepeda. Alex Cepeda. Irina Chávez. Irina Chávez. Vanessa Consuegra. Presente. Marlo Conza. Presente. Desire Desiderio. Presente, presente. Marlon Domínguez. Presente. Paula Estupiñán. Presente. Elke Falconi. Presente. María Gutiérrez. Presente. Nayeli José. Presente. Isabel Larriategui. Presente. Alison Lema. Alison. ¿No está Alison? Joana Maiza. Presente. Luis Mejía. Presente. Jordan Molina. Presente. Jordan. Presente. María Muñoz. Presente. Ángel Novoa. Presente. Abraham Parrales. Presente. Presente. Ámbar Presente. Ramírez. José Reyes. Presente. Fergie Robles. Presente. John Rodríguez. Presente. Britney Solís. Presente. Karen Tiñe. Presente. Mariela Vargas. Presente.
Caterine Villamar. Caterine. ¿Dónde está Caterine? Fátima Almeida. Presente. Ya. ¿Ya? ¿Alguien que no haya sido nombrado? Economista, lo que le comenté al inicio de la clase. ¿Tú eres? Soy yo, Desiderio, sobre lo que tengo cero, o sea, Ya, eso cuando te dije cuando termine la sesión. Sí, terminamos esta sesión, ya esta es la tercera sesión, si no me equivoco, ¿no? Entonces terminamos y de ahí nos conectamos y vemos tu caso, ¿ya? ¿Me haces acuerdo también? Hazme acuerdo antes de que termine la sesión, ¿sí? Para volverme a conectar. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar con la clase. Bueno, entonces nosotros íbamos a proceder, aquí está escribiendo Economista. Mi compañero le escribió. Cepeda, Alex Cepeda. Sí. Dime, Cepeda, ¿qué pasó? Presente, la asistencia. Sí, profe. Creo que el audio no le vale. Cepeda Figueroa. Alex. Ah, ya, sí, tiene cero, ya. Ya le puse. Déjame guardar. Y Nicole Carranza. Carranza. Sí tiene Carranza registrado, ya. Listo. Bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Estábamos conversando acerca del flujo del gasto. Ya habíamos determinado que para el flujo del gasto nosotros tenemos que analizar el consumo que realiza cada sector desde el punto de vista de los que intervienen en el mercado. Pues acuérdense que dentro del mercado intervienen los gobiernos, intervienen las empresas, intervienen los hogares. Y los que consumen, la empresa, ustedes saben que por definición la empresa no consume. La empresa lo que hace es invierte. Entonces, tomamos lo que producen, lo que consumen todas las familias, todos los hogares, lo que consume el gobierno, sumamos el total de los consumos, nos da 400.000, y lo que invierten las empresas. Sabemos que el gobierno también tiene el rol de consumir y también tiene el rol de inversor. Entonces, sumamos lo que produce o lo que invierten las empresas y lo que invierten los gobiernos. El total no necesariamente nos va a dar el valor de la producción. ¿Por qué? Porque existe una variación de existencia. ¿Qué era la variación de la existencia? Habíamos dicho, a grosso modo, que constituye todo aquello que se ha producido dentro de la economía, pero no se lo ha logrado vender, que ha quedado como en stock, que ha quedado como un remanente o que ha quedado como en proceso de producción. Entonces, todo eso se conoce como variación de existencia. Vamos a ver con más detalle qué es esto de las variaciones de existencia. La existencia que quedan en manos de los productores, aquello que se ha producido y que no se pudo vender. Ahí es la definición lo más sencillo posible de lo que es la variación de existencia. Para este caso, vamos a tener un ejemplo. La economía produjo 500.000, que es el ejemplo que hemos estado trabajando, y logró vender 945.000, perdón. Sobró 5.000. Estos 5.000 que no logró vender constituyen la variación de existencia involuntaria. ¿Por qué se llama variación de existencia involuntaria? Porque sencillamente el gobierno, o sea, uno cuando produce algo, produce con la intención de vender, no de quedarse varado con la venta. Si ustedes pues, venden, así sean como intermediarios, a ustedes les interesa venderlo todo. No les interesa quedarse con existencia, pero todo aquel que ha trabajado en algún momento vendiendo cualquier cosa, saben que empiezan con algo, venden y les sobra un remanente. Y ese remanente les sigue para el siguiente día volver a salir a vender. Y así se va. O
va sacando la rotación de inventarios, volumen sobre venta, en fin, tantos indicadores que ustedes están aprendiendo en contabilidad financiera. Entonces, así es como se calcula la variación de existencia. Ahora, ¿por qué se llama variación de existencias involuntarias? ¿Por qué ese nombre? A ver, alguien que me ayude con la lectura. Llevo hablando ya 6 horas, ya me quedo sin saliva. A ver, Fátima, ayúdame con la lectura. A ver, con cualquier persona, ya cualquiera, y así no puede leer Fátima. Que me ayude con la lectura. Yo, Fátima Almeida. A ver, Fátima, le escucho. ¿Por qué se llama variación de existencia involuntaria? Porque constituye lo que los productores no logran vender de lo producido por ellos. Bueno, aquí está. Para este caso se produjo 500,000, se logró vender 945,000, sobró a los productores 5,000, variación de existencia involuntaria. Ya, perfecto. Ya, entonces esto es lo que corresponde a esta unidad. Si no me equivoco, en la siguiente unidad vamos a trabajar ya con lo que es el ejemplo. Déjenme ver. Economista de Nacería se logró vender 495,000. Sí, aquí, déjame corregirlo. Aquí está mal tipeado. Aquí es 495,000. Lo mismo acá arriba. 495,000, ¿ya? Ahí lo corrigen en las láminas que ustedes tienen en su PowerPoint. Ya, ahí sí. Es la variación de existencia involuntaria, ¿ya? Entonces, eso era lo que correspondía hasta esa unidad. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado aprendiendo en estas sesiones? ¿Alguna pregunta? Miren que ya hemos aprendido el día de hoy cómo calcular el Producto Interno Bruto bajo los 3 métodos: el método del ingreso, el método del gasto y el método de la producción. Yo tengo una pregunta, pero no sé si quizás esté dentro de este tema, ¿no? Supongamos, yo hago una producción, pero dentro de mi planificación, yo quiero excederme de mi producción. Es decir, o sea, esperando venderla o no. En este caso, ¿usted cree que se llegaría a, o sea, estaría dentro de una variación de existencia involuntaria, ese remanente, el que yo decidí sobreproducir? ¿Ya? Ajá, estaría dentro de este concepto de variación de existencia involuntaria, ese remanente que yo decidí, o sea, sobreproducir. Y por ende me va a quedar, me quedó ahí en stock, por decir. En el momento que tú dijiste, sabes que ya no lo voy a producir, automáticamente eso pasa a ser variación de existencia, porque tú lo produjiste, pero simplemente no lo vendiste, ya sea porque no lo lograste vender. Si lo estás actuando de manera de empresa, al gobierno no está viendo el tema individual, que tú como empresa decidiste hacer eso porque se te ocurrió, o porque tienes alguna estrategia comercial. El gobierno no está viendo eso. El gobierno simplemente, ¿qué es lo que se produjo? ¿Qué es lo que se comercializó? ¿Y cuánto quedó en stock? Es lo que le interesa al gobierno. El resto, lo que pasa de manera individual, al gobierno no toma mucha medida. Lo analiza ya en la parte tributaria, pero ese es otro tipo de estudios que no abarca a lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Sí, ahora eso. Ya listo. Vamos a comenzar a ver un poco de materia avanzando ya con el pensum. Vamos a compartir acá.
Vamos. Ya este archivito ya lo voy a cerrar. Déjenme cerrar el archivito, creo que no lo estoy compartiendo. Voy a guardar. Los cambios que hice si estaba compartiendo el archivo. Déjenme acá el PowerPoint. También ya lo vimos, el de la segunda parte. 1, 2. Aquí está. Ya, entonces vamos a ver la unidad 1.3, que es lo que corresponde a esta semana, que como ha sido una semana de feriados, una semana un poquito corta, pero igual ahí nos vamos a ajustar. O sea, en este momento ustedes pueden ver las láminas que corresponden a la unidad 1.13. ¿De qué trata, de qué consiste esto? Lo que es el ciclo económico de la producción de bienes. Ya vimos la parte teórica y un poco de números de cómo calcular el producto de una nación. Pero antes de meternos ya al cálculo del producto de la nación, sí es bueno profundizar un poquito más en algunos conceptos. Ya vimos lo que es el Producto Interno Bruto nominal, en qué se diferencia con el Producto Interno Bruto real, hemos conversado algo acerca de ello. También hemos conversado algo acerca del producto, de la producción de bienes, y también hemos conversado un poco de ello. No hemos conversado lo de la ley de Kuhn y el índice general de precios, es algo que necesitamos tener un poquito de dimensión para poder entender de mejor manera cuando vayamos a trabajar con lo que es el caso práctico que vamos a tener. Vamos a tener un caso práctico de la materia. El texto guía sigue siendo Dorbush. Y veamos la diferencia entre los métodos de medición del Producto de la Nación. Sabemos que tenemos 3 maneras de producir en una nación, ¿no? El primer método es el método del producto, que lo vimos. Ahí vimos el método del ingreso y posteriormente vimos el método del gasto. En el flujo de la producción que analizamos, los bienes finales y los valores agregados. En el flujo del ingreso, ¿qué es lo que medía? El valor agregado de cada sector de la economía. ¿Cuánto es lo que cada sector tiene en su valor agregado de manera individual? Acuérdense de esta ecuación, valor bruto de cada sector menos la utilización intermedia. Esta es la fórmula clave cuando se analiza el flujo del ingreso. Para el método del ingreso se analiza con más detalle, como hay el ingreso, se analiza los ingresos que reciben las naciones por medio de los impuestos. Tenemos impuestos indirectos, tenemos los subsidios. Acuérdense que cuando estábamos conversando de los subsidios que se los analizan, solamente el subsidio se analiza bajo el método del ingreso. No se lo analiza bajo el método de la producción ni bajo el método del gasto. Se lo analiza bajo el método del ingreso. Cuando quieren medir el Producto Interno Bruto, yo les puedo preguntar, para analizar el Producto Interno Bruto de una nación por el método del gasto, ¿se consideran a los subsidios verdaderos o falsos? ¿Qué sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, verdadero o falso? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? La pregunta. Para el cálculo del Producto Interno Bruto de una nación, bajo el método del gasto, toma en consideración a los subsidios, ¿verdadero o falso? Verdadero. Del gasto no, falso, porque los subsidios se toman cálculo del método del ingreso. ¿Sí? Los impuestos indirectos se analizan a través del método de la producción. Pregunto, ¿verdadero o falso? Es falso. En la producción se analiza lo que se produce, los impuestos no están en consideración. Esto entra en consideración bajo el método del ingreso. ¿Sí? Entonces, estos son los detallitos que vamos a ir puliendo en esta sesión. Entonces, a ver, alguien que me ayude con la lectura. Desde impuestos indirectos. Impuestos que no se pagan directamente al Estado. Subsidio.
ayuda que presta el gobierno a las empresas, ya sea una ayuda para mejorar la venta, producción o un precio público. ¿Se dan cuenta de lo que significa el subsidio? Vuelve a leerlo, por favor. Subsidio. Ayuda que presta el gobierno a las empresas, ya sea una ayuda para mejorar la venta, producción o un precio público. Miren lo que dice. Ayuda que presta el gobierno. ¿A quién? A las empresas. ¿Con qué fin? Para que las empresas puedan vender más. A la producción o a un precio público. ¿Sí? Eso es un subsidio. El subsidio no lo doy, no, es que pobrecito no puede vivir, no se muere y vamos a darle dinero para que pueda sobrevivir. Falso, eso no es un subsidio. No se confunda el concepto de subsidio. El concepto del subsidio fue diseñado para estimular el consumo. Tenemos un sector de la economía que no compra nada. Entonces, vamos a darle un subsidio para que este sector tenga un ingreso y también pueda consumir nuestros productos. Ese es el fin del subsidio. Miren, por ejemplo, el bono solidario que dan. ¿Cuál es el tema? Ahí le ponen la parte social y dicen, no, es que con el bono las familias pueden comprar comida, pueden comprar alimentos, medicinas. ¿Y quién produce los alimentos? La industria de alimentos. ¿Quién produce las medicinas? La industria de la medicina. Entonces, le estás dando dinero a un grupo que no puede comprar esos bienes para que los consuma. Simplemente estás estimulando el consumo. Ese es el objeto del subsidio. Continúa con la lectura, por favor. Y ahí viene como esa parte como redistribuir la riqueza, ¿verdad? Sí. Ajá, ok. Sí. Depreciación. Asignación que hace la empresa para el desgaste que sufren los activos fijos. ¿Ya? Miren esto, ¿se acuerdan que nosotros cuando hacíamos por el flujo del ingreso sumábamos las depreciaciones? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? Las depreciaciones que las sumábamos. ¿Por qué se las suman? Porque es el desgaste natural que sufren los activos. O sea, se reconoce el valor de los activos que se van deteriorando. Ustedes saben que un carro que le han trabajado y le han dado palo en un año no va a tener el mismo valor en el mes de enero que en el mes de diciembre. Va a tener un valor inferior en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque ha perdido valor a pesar de que le han dado mantenimiento y lo tienen en papelito al carro. Pero ha perdido valor porque le has dado un uso. Hay un desgaste natural. Ese desgaste natural se lo reconoce por medio del concepto de inversión. Y entra dentro del flujo del ingreso. Estas partidas es importantísimo que ustedes las identifiquen, porque cuando veamos un ejercicio, yo les voy a dar simplemente el rubro, y les voy a dar un misceláneo de rubros. Entonces ustedes tienen, y les digo, calcúlenme el PIB, pero ustedes me dicen, profe, ¿por cuál método? Yo les digo, calculen el PIB simplemente. Ustedes tienen que ver si lo hacen por el método del ingreso, si lo hacen por el método del gasto, si lo hacen por el método de la producción. Lo que tienen que llegar es al valor del PIB. O les digo, calcúlenme la inversión bruta. Quiero que me digan cuál es la inversión bruta. Entonces ustedes tienen que tener identificado cuáles son los conceptos que intervienen en la inversión, quiénes son los que participan para poder segregar los valores que corresponden. ¿Sí? Continuemos. Ayúdenme, continúen leyendo, por favor. Principales definiciones en el análisis del cálculo del producto de una nación. Método del ingreso. Tenemos. Léelo, por favor. Flujo de ingreso. Flujo de ingreso. Suma de todas las remuneraciones que la economía realiza de todas las empresas, los factores productivos. Miren, suma de todas las remuneraciones. ¿Sí? Todas las remuneraciones que la economía realiza de todas las empresas de los factores productivos. Entiéndase, cualquier negocio que exista, lo que paga en salarios. Obviamente aquí el sector informal es un poco difícil de cuantificar, pero también se lo hace. En la práctica también se cuantifica a manera de porcentaje según estadísticas, también se lo cuantifica el sector informal como parte del proceso productivo. Continúa por favor con la lectura. Producto al costo de factores.
Costo de producción de los factores de una nación, dado por salarios, alquileres, intereses y ganancias. Costos, gracias. Costos de producción de los factores de una nación. Miren, acá dicen remuneraciones y acá dice salarios. Y dirán, profe, ¿cuál es la diferencia entre un salario y una remuneración? ¿Cuál será la diferencia? Que la remuneración está relacionado a una relación de dependencia, ¿sí? Los salarios están más vinculados a un factor productivo, ¿sí? Esto es una relación de dependencia. Esto es un poquito para tratar de diferenciar qué factor corresponde a un componente y qué factor corresponde a otro componente. Por eso si ven acá los salarios, en realidad también son remuneraciones los salarios, pero están relacionados a los costos de producción, los salarios. Por eso sueldos y salarios. Si los vemos desde el punto de vista de una contabilidad de costos, los salarios son los sueldos o las remuneraciones que están vinculadas directamente al sector productivo. En cambio, las remuneraciones son los gastos administrativos, por decirlo así. Esa es la diferencia. Y solamente que desde el punto de vista del gobierno hace esa segregación como remuneraciones que están relacionadas directamente al flujo del ingreso y los salarios que están relacionados directamente a los costos de productores. ¿Por qué hago estas pequeñas diferencias? Porque al momento de hacer los cálculos es importantísimo diferenciar quién corresponde a cada quien para poder obtener los valores de las partidas finales del Producto Interno Bruto, porque si no van a decir, profe, no me cuadra, no me sale el flujo hago el PIC por el método de la producción, me sale un valor, hago por el método del gasto, me sale otro valor, y hago por el método del ingreso, no me cuadra. Y cuando se revisan es que se suele confundir los rubros que corresponden a las remuneraciones con los salarios. Es importante que esos dos rubros los tengan bien identificados. Continúa, por favor. Economista, Dime. ¿Podría repetir esa parte de remuneraciones y salarios? ¿Cuál es la diferencia entre remuneraciones y salarios? Ya. Las remuneraciones están vinculadas al flujo de ingresos que tiene el gobierno. Por ejemplo, el gobierno tiene que recaudar impuestos, ¿ya? La recaudación tributaria no es una producción que realiza el gobierno, pero necesita alguien que lo haga, ¿no? Tiene el SRI con todo su arsenal de personal que se encarga de, si no pagas impuestos, te clausura. Entonces, tiene ese mecanismo. Entonces, a esa gente le paga sueldos, pero esos sueldos son consideradas remuneraciones porque hacen un trabajo operativo. Es decir, hacen un trabajo, es un gasto más o menos, por decirlo así. Me contribuyen, sí, pero no es que me están contribuyendo principalmente al PIB, sino a la producción como tal. ¿Contribuyen al PIB? Sí, porque hay un proceso productivo al fin y al cabo, pero no están directamente vinculados al proceso productivo. En cambio, cuando hablamos de producto, el costo de factores, estamos hablando de aquellos valores, aquellas remuneraciones que nosotros estamos pagando. ¿Para quién? Para aquellos que generan riqueza directamente, para la industria, por ejemplo. Trabajas en una fábrica, es un salario. Trabajas en el sector pecuniario, ordeñando las vacas para después venderlas, salario. Entonces, hay una diferencia sustancial, muy sutil. Al fin y al cabo, tanto remuneraciones como salarios, ambos son salarios o ambos son remuneraciones. Se les da estos nombres diferentes para poder discernir en que las remuneraciones pertenecen a lo que se asocia al flujo de ingreso que reciben los gobiernos y los salarios aquellos que se relacionan a los flujos relacionados a los costos productivos que se analizan en los estados. Si lo vemos en su símil, que es la empresa privada, en la empresa privada también se hace esta distinción. Ustedes cuando hacen en una contabilidad de costos principalmente, tienen los ingresos tanto, y tienen los costos, tienen gastos administrativos, tienen sueldos por gastos administrativos, luego tienen costos de producción, tienen sueldos al personal de costos de producción. Por ejemplo, el sueldo de la secretaria, ustedes no lo van a cargar como un costo,
porque la secretaria está solo como de repente está atendiendo a las personas que llegan de visita, a proveedores, en fin. Pero en cambio, el sueldo del obrero, que se encarga de manufacturar el producto directamente con su mano, se puede armar, seleccionar el producto, eso ya son salarios, corresponden directamente a los factores productivos. Lo mismo se hace desde el punto de vista del Estado. ¿Sí? ¿Está claro o hay alguna otra inquietud? Sí, sí. No, sí, sí, muy claro, muy claro. Ya, perfecto. O sea, salario es como la mano de obra del proceso productivo. O sea, la gente que trabaja para fabricar productos, etcétera. Y las remuneraciones son las personas que quizás prestan su servicio, pero que no están vinculados directamente con la producción. Exactamente. Eso es lo que entiendo. Pero eso desde el punto de vista de una nación. Ten en cuenta que aquí estamos analizando la nación. ¿Sí? No es lo mismo hablar de la empresa privada que hablar de una nación. Son dos cosas que se manejan bajo el mismo esquema, pero tienen una dimensión muy diferente. ¿Sí? Es importante entender esas dos diferencias. Un análisis es como un análisis más de afuera, o sea, más global, así como que. Claro. No algo como individual de una empresa. Así. Exactamente. Por eso es la macroeconomía. Perfecto. Sí. Ya. ¿Me ayudas con la lectura? ¿Quién me estaba ayudando? Sí. Producto al precio de mercado. Producto al costo de factores, a los intereses indirectos y depreciación, menos los subsidios. Menos los subsidios, ¿sí? ¿Por qué restábamos los subsidios? Porque los subsidios simplemente es un estímulo que da el gobierno para que aumente el consumo. Entonces eso se lo debe sacar de la ecuación, ¿ya? Yo me acuerdo cuando era estudiante y yo siempre tenía problemas con, a mí no me gustaba la materia de cuentas nacionales. Ustedes no ven la materia de cuentas nacionales como tal, ustedes la ven dentro de Introducción a la Macroeconomía. Yo la veía como materia separada. A mí nunca me cuadraba el PIB. Nunca me cuadraba el PIB. Y era porque ya después lo entendí, ya cuando prácticamente terminé el semestre, algunas veces me fui de debate con el profesor de turno, porque nunca me cuadraba el PIB. Y era porque yo los subsidios no los sumaba. Yo los sumaba al subsidio, cuando en vez de restarlo. Ya entendí la dimensión de esto cuando me puse a estudiar macroeconomía. Ahí entendí cuál es la definición conceptual de los subsidios. ¿Sí? Eso le cuento como una experiencia personal. ¿Ya? Seguimos. Entonces, aquí estábamos viendo al método del ingreso. ¿Alguna pregunta con el método del ingreso? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No hay pregunta. Bueno, entonces vamos a ver ahora, asimismo, la parte teórica del flujo del gasto. Ya hemos conversado un poquito de ello, ahora lo vamos a ver más teóricamente. Ayúdame con la lectura, señorita Tiñe. Ok. Flujo del gasto. Trata de las categorías que tienen que ver con el mantenimiento y la expansión de la actividad económica. Miren lo que dice categorías. Aquí vamos a hablar por categorías. ¿Cuáles son las categorías? Categoría de mantenimiento. Es el consumo viable del consumo personal y el consumo del gobierno. Perfecto, gracias. Tenemos, primera categoría, consumo. Consumo de todo lo que hay en la economía. Y en la economía, ¿se acuerdan? En las primeras clases teníamos dos tipos de consumo, o dos entes que se encargan de consumir. El uno es los hogares y el otro es el Estado. Por eso es que el Estado tiene dos roles, rol de consumo y rol de inversor. Entonces tomamos la primera categoría, consumo. Consumo de las personas y consumo del gobierno. Listo. Segunda, continúa por favor, Tiña. Categoría de expansión de la actividad económica. Se refiere a la inversión bruta de la economía. ¿Ya? Perfecto. Expansión de la economía, de la actividad económica. Cuando expansión, siempre acuérdense que cuando hablamos de este término, inversión. ¿Por qué? Cuando uno invierte está creciendo, hace crecer porque está generando más valor y vas a tener más ventas, más ingresos, mayor ganancia. ¿Sí? Continúa, por favor. Consumo del gobierno. Es parte de los servicios gubernamentales, producidos por el gobierno y entregados gratuitamente a la comunidad. Ya, entonces aquí tenemos consumo del gobierno
Ya habíamos conversado un poquito de ello. Tenemos Inversión bruta de la economía. Constituye la formación bruta de capital, entre paréntesis, FBK. Claro, estas son las nomenclaturas con las cuales nosotros vamos a diferenciar. Recuerden que si ustedes ven formación bruta de capital, se refiere aquí a la inversión bruta, ¿no? Son sinónimos. Y aquí teníamos la ecuación de cómo se calcula la formación bruta de capital fija. Sabemos que la formación bruta de capital fija es igual a la inversión bruta, que es el equivalente a decir, la formación bruta de capital fija de las empresas, más la formación bruta de capital fija de los gobiernos y las variaciones de existencia. ¿Y qué era la variación de la existencia? Todo aquella que se produce y no se logra vender. ¿Ya? Continúa, por favor. Variación de existencia. Es una categoría creada para poder igualar el cálculo del producto de la nación a través del flujo del gasto, con el método del ingreso y del flujo de la producción. ¿Ya? ¿Se ven? Aquí, por el método del gasto, es una categoría creada para poder igualar el cálculo del producto de la nación a través del flujo del gasto, ingreso y del flujo de la producción. Este también era, me acuerdo tanto que esta variación de la existencia eran los subsidios, la variación de la existencia, y hay otro rubro que ya más adelante se los voy a indicar, que eran los que a mí siempre me causaban problemas cuando era estudiante en cuentas nacionales, porque no me cuadraban. Yo tuve el problema de que cuentas nacionales me costó trabajo aprenderla porque no lograba entender algunas definiciones conceptuales, que es lo que yo trato de enfatizar más cuando doy las clases. Y una de esas eran las variaciones de existencia. Yo decía, pero ¿por qué es que no me cuadra? Y yo me veo a mis compañeros, me cuadró. Y a mí nunca me cuadraban esos benditos cálculos. Y era porque las variaciones de existencia no lograba entender este concepto, ¿no? Recuérdense que las variaciones de existencia corresponde a todo aquello que se produce con el fin de venderlo y que no se logra vender. ¿Sí? Repito, las variaciones de existencia, todo aquello que se produce con la intención de venderlo y no se logra vender. Continúa con la lectura, por favor. Recordar que lo máximo que puede gastar una economía es el índice total que produce. Continúa. Es una categoría creada, ¿Cómo en un periodo una nación puede gastar más de lo que ha producido? ¿Te puede dar eso? Pregunto. ¿Tú puedes gastar más de lo que produces? Sí. Siempre Yo creo que sí. Siempre y cuando tengas un stock de existencia mayor. La respuesta es, ahí está la respuesta. Léala, por favor, Tini. Ese nos acaba el tiempo. Y ahí hasta ahí nos quedamos. Ok. Cuando la producción nacional genera cuando la producción nacional genera un inventario final de lo producido por las empresas que se acumula para el siguiente ciclo. Ya, perfecto. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, ya se nos va a acabar el tiempo. Y nos ayuda, por favor, el presidente de curso me hace acuerdo para la próxima sesión que tenemos el día lunes. Me haces acuerdo que nos quedamos a la parte de variación de existencia en la lámina 3.1. ¿sí? Y también recuerde que mi compañera Desiree tiene el problema de la falta. Para que usted también cuando se acabe ayude con eso. Me conecto en sesión en privado con ella para revisar su caso, ¿sí? ¿Ya? Ya, perfecto. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya se nos acaba el tiempo, ya es. Entonces, nos quedamos.